Todos y cada uno de nosotros pasamos por mejores o peores momentos en nuestras vidas. Seguro que has estado a veces actuando con ansiedad, miedo o inseguridad y relacionándote así con las demás personas. Seguro que también has sentido que trabajabas tu autoestima, pero al final te has dado cuenta que sigues igual de vacía que siempre. Y estoy convencida que han habido situaciones en tu vida que no has sabido gestionar. Y no te preocupes porque esto forma parte de nuestra condición humana. Quédate en este episodio en el que junto a la invitada de hoy vamos a describir qué es el modo supervivencia, cómo nos relacionamos en el mundo cuando estamos en ese estado y qué podemos hacer para gestionarlo. Hablaremos también sobre la empatía y la falsa creencia que tenemos a veces de que somos muy empáticos. Finalizaremos el capítulo hablando sobre un tema del que estamos convencidas de que va en auge, sobre todo en estos tiempos que corren hoy en día. Se titula La autoestima superinflada. Así que, sin más dilación, bienvenida a la primera entrevista de esta nueva temporada. Bienvenida al episodio número 7. Y hoy estoy muy contenta porque me acompaña Eli. Eli es estudiante de psicología y hace contenido por las redes sociales. ¿Cómo estás, Eli? Ay, hola, muy buenos días. Pues estoy muy bien, muy contenta y muy ilusionada de que me hayas dado la oportunidad de venir a tu podcast. Yo también estoy muy contenta porque de hecho eres la primera persona que viene en esta nueva temporada y me hacía mucha ilusión estar contigo porque te conocí por TikTok y la verdad es que me gustó mucho cómo hablabas porque hablas de una manera muy clara y se nota que sabes mucho del tema. Así que vamos a empezar hablando de un tema que tratas mucho, que es el modo supervivencia. Cuando lo vi yo no sabía exactamente qué era ese término. ¿Qué es el modo supervivencia? Y es que, claro, realmente para mí el modo de supervivencia yo lo defino, ¿vale? Como si fuese un estado de alerta, de hipervigilancia en el que tu cuerpo entra cuando te estás enfrentando a una situación estresante o que puede venir producida por algún hecho traumático o por, yo que sé, cualquier situación que te esté resultando muy demandante a nivel emocional, a nivel cognitivo, lo que sea. Por tanto, es como un estado en el que tú sientes que todo lo que hay en tu entorno, lo que te rodea, es amenazante para ti. Como que tienes que responder de forma que te proteges de un peligro que en tu mente existe. Y ese estado de supervivencia siempre es racional, o sea, viene de algún estímulo que nos da miedo, entiendo, pero ¿es racional ese miedo o a veces puede ser un hecho que no sea racional? Por ejemplo, hacer un examen. Hay personas que lo gestionan muy mal. ¿Pueden entrar en modo supervivencia? Pues cada persona tiene su circunstancia, ¿no? Y tiene su motivo por el que entran de esta manera. A lo mejor hay personas que sufren mucho de ese perfeccionismo extremo que les hace sentir que hacer cualquier actividad que vaya a suponer una valoración de ellas como personas en cualquier ámbito es algo como que les hace sentirse atacados y tienen que defenderse de la mejor manera posible. Y de ahí viene el perfeccionismo. Pero por lo general yo creo que proviene eso de que ese estímulo, esa situación que vas a vivir, ese factor externo, es lo que te está produciendo a ti un estrés. Y ese estrés puede provenir de, por ejemplo, una vivencia que ha ocurrido en el pasado, lo cual, pues sería racional o irracional. Pues yo creo que sería racional en el sentido de que hay un motivo, pero en realidad es irracional porque a lo mejor la vivencia que está ocurriendo en ese momento no tiene nada que ver con lo que había en el pasado y tú estás actuando de la misma manera. Entonces sí que hay motivos racionales, por ejemplo, imagínate que estás en una época de exámenes y estás súper estresado o estás con trabajo, exámenes y con todo. Pues ahí es muy probable que entres en este modo de supervivencia y tiene todo el sentido del mundo y es algo, de hecho, incluso adaptativo. ¿Y siempre es algo que te recuerda al pasado? O sea, es algo que sufriste y entonces te lo vuelves a encontrar y te vuelve a generar todo eso. No tiene por qué ser siempre del pasado, en mi opinión. Yo creo que en este estado de alerta podemos entrar como el ejemplo este de a lo mejor tener muchas cosas que hacer, muchas cosas que estudiar, que trabajar o lo que sea. En esos contextos también se puede entrar en este modo de supervivencia y por tanto no quiere decir que provenga de una experiencia pasada, quiere decir que ahora mismo estás intentando gestionar ciertas situaciones con un determinado número y tipo de herramientas que a lo mejor te está costando de averiguar, ¿no? Cuáles son y de qué modo utilizarlas.
Y cuando entramos, ¿qué ocurre con nuestro cuerpo, nuestra manera de pensar? ¿Te refieres, por ejemplo, a nivel, bueno, aparte de entrar en un estado de hipervigilancia, ¿no? De, incluso muchas veces no te pasa que a lo mejor cuando estás en un estado como con mucha ansiedad o con mucho nervio, mucho estrés, a lo mejor incluso cualquier pequeña cosa que te ocurra es como súper. Lo haces Sí, lo enorme. es enorme. Pues a mí me pasa, por ejemplo, algo súper absurdo, ¿vale? Pero a lo mejor cuando yo me veo muy concentrada y a la vez muy estresada con ciertas cosas, a lo mejor, o sea, toco sin querer con la mano la pared y como no me esperaba ese estímulo, mi cerebro reacciona como ¡pum! ¿Sabes? Súper como, ¿qué acaba de Te pasar? asusta. Exacto, te asustas. Pues eso yo creo que es un proceso que pasa en tu cuerpo, ¿no? Esta hipervigilancia de sentir que cualquier cosa tienes que reaccionar inmediatamente y de forma eficaz, ¿no? Y a veces no reaccionamos de la manera más coherente que un pequeño acto, por ejemplo. Estoy muy nerviosa, ¿no? Tengo unos malos días y hace 3 días que mi amiga no me habla. Y te lo digo porque a mí me ha ocurrido en primera persona, que es como ya pienso que esa amiga se ha olvidado de mí y ya no me quiere. O si me tarda en contestar un WhatsApp 2 días, yo pienso, buah, está enfadada o pasa algo. Entonces lo dramatizo un montón y luego, que quizás si le pregunto, me dice simplemente, no, Bruna, es que he estado pues ocupada con el trabajo o con otras cosas que no tienen nada que ver conmigo, pero yo ya en mi cabeza se ha creado todo un drama y ya no tengo amiga. Sí, te entiendo. A mí también, de hecho, es algo que a mí también me pasa. Y a ver, yo creo que esto tiene que ver eso con la historia personal de cada uno de nosotros, porque cada uno al final percibe, no las relaciones, en este caso, hablamos de relaciones entre amigos, entre pareja, familia, lo que sea, percibimos las relaciones como de la manera en que nos hemos construido hasta el momento. Y esto quiere decir efectivamente que eso nos hace actuar mediante unas herramientas, ¿no? Bueno, utilizando mejor unas herramientas que a lo mejor no son las mejores para el momento, la situación que tienes que enfrentar. A lo mejor cuando tú sientes que tu amiga no te está hablando o no te está respondiendo por tu historia de vida, por incluso si nos ponemos ya el tipo de apego, ¿no? que tú tienes o tipo de forma de relacionarte con las personas, a lo mejor ahí es algo que como que tu cerebro intenta protegerte de esa sensación como anticipándola, ¿no? En ese sentido, esta ansiedad anticipatoria de, vale, no, esa persona ya no es mi amiga o no me quiere, ¿sabes? Es un poquito tu cerebro como que te predispone para no llevarte luego el. El mal trago, ¿no? Como te adelantas a lo que pueda suceder, a lo malo que pueda suceder. Y en realidad aquí esta ansiedad tiene un sentido porque la ansiedad es una emoción que tiene un sentido en nuestro cuerpo, o sea, no es mala, la ansiedad no es un demonio. Lo que pasa es que la ansiedad cuando no se gestiona bien y cuando no se relativiza lo que te está queriendo decir puede ser muy dañina y puede enquistarse mucho y podemos terminar actuando siempre en base a ella. ¿Crees que la ansiedad tiene que ver con el modo supervivencia? ¿Están relacionados? Claro, en realidad, cuando entras en modo supervivencia e incluso tú puedes llegar a adquirir esta forma de vivir, de visualizar el mundo de manera ya permanente, esto puede generar a lo mejor estados ansiosos muy repetidos que en un futuro incluso podrían derivar en trastornos de ansiedad cuando no se tratan de la manera adecuada. Entonces sí que estaría, en cierto modo sí que estaría bastante relacionado. ¿Qué ocurre si pasamos demasiado tiempo en este modo supervivencia? Que no es cuestión de una temporada que estamos mal, por ejemplo, épocas de examen o algún caso muy particular o concreto. ¿Qué ocurre si vivimos constantemente en este modo supervivencia? Pues es que vivir constantemente en modo supervivencia implica, en cierto modo, lo que acabamos de decir, ¿no? Vivir constantemente en un estado de alerta que puede generar un estado de ansiedad crónico. ¿Crónico qué quiere decir? Pues que no se va, que se queda para siempre. Bueno, para siempre sí, hasta dentro de unos límites que se pueden trabajar y tal, pero que intentas, o sea, al final acabas conviviendo con esta forma de relacionarte o de ver el mundo. Entonces, esto puede generar, pues efectivamente, predisposición a enfermedades. Siempre se piensa en el tema de la salud mental como algo eso estrictamente mental, de pensamiento, de no sé qué, así como algo muy esotérico, ¿no? Como muy fantasía. Pero esto tiene una base fisiológica y hormonal clarísima. Fíjate tú que en este estado de supervivencia se relaciona directamente con el estrés, ¿no? Un estrés a nivel emocional, un estrés a nivel cognitivo o lo que sea. Entonces, este estrés, ¿vale? Fíjate tú que lo que hace es que activa, ¿vale? Como que se liberen ciertas hormonas que pueden ser, por ejemplo, la adrenalina para responder rápido a las amenazas, el cortisol, que es la hormona por excelencia del estrés, que también hace que tengas una respuesta más rápida a todo, o incluso una que no me acuerdo bien para qué sirve, que era la prolactina, ¿vale? Con estas hormonas, ¿qué quiero decir? Pues que, por ejemplo, algunas de estas hormonas, ¿vale? Como la adrenalina, están metidas en un grupito de hormonas que se llaman catecolaminas. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que estas catecolaminas se liberan, ¿vale?
cuando está habiendo esta respuesta de estrés. Y esto hace que por varios procesos, que si me pongo a explicar me tiro aquí todo el día, hace que la respuesta inmunológica, ¿vale?, de nuestro sistema inmunológico sea menos eficiente y eso sea menos efectiva. Esto es súper, súper poderoso en realidad, ¿eh? Sí, exactamente. Cuando estoy triste y pasando una mala época, de verdad, me pillan todos los resfriados. También escuché que el intestino está muy ligado con la psicología. O sea, que es como, no sé, si tienes problemas de intestino, muchas veces están relacionados con problemas emocionales. Y es súper curioso, ¿no? Como a veces pues separamos mucho lo que es la salud física de la salud mental, pero quizá pues no están, bueno, al final formamos parte de un cuerpo y somos uno solo. Entonces, pues tiene todo el sentido del mundo que estemos relacionados de cabeza a los pies. De hecho, está muy guay ahora que hay una nueva tendencia, ¿no?, como de psicología integrativa, que habla mucho sobre la integración de otras disciplinas en el trato de la salud mental. Es muy fuerte, porque de verdad que el estrés pensamos que es algo mental y que se pasa o que lo que sea, pero es algo que puede resultar súper dañino si no sabemos manejarlo. Que una vez más, el estrés y la ansiedad no son malos. Lo que es malo es no tratar de buscar una manera de gestionarlo. Claro, o sea, entiendo que no es malo cuando lo sientes en cierto momento porque te ha pasado cierta situación, porque es un sentimiento más, es una emoción más que canalizas. Lo que es malo es vivir constantemente, ¿no? En ese sentimiento de ansiedad o de estrés y que al final, o sea, dejas de ser un poco tú misma. Cuando vivo con ansiedad o con estrés, no soy yo, no me relaciono con las personas como soy yo, estoy insegura. Veo la vida muy diferente, ¿no? Mucho más como dramática, mucho más extrema la veo, pero no la veo racionalmente y como con esa calma que normalmente me caracteriza. Me voy como a los extremos. Y eso, pues que al final pues también perjudica las relaciones y a cómo ves el mundo y cómo te ve el mundo a ti. Totalmente. O sea, de hecho, el vivir en un modo de supervivencia, como tú bien estás diciendo, hace que cambiemos nosotros, tanto con nosotros mismos como con el resto de personas, de forma que adoptamos, ¿vale?, una actitud que no es para nada prosocial. ¿Qué es una actitud prosocial? Una actitud que te permite vivir en comunidad, vivir relacionándote de forma sana o de forma adaptativa, mejor dicho, con el resto de personas. Y efectivamente, todo este estado de estrés constante hace incluso que estas relaciones sociales se vean mermadas por, a lo mejor, incluso un aumento, ¿vale?, en la desconfianza en ti misma y en el mundo. Porque cuando tú entras en este estado de supervivencia, al final ves el mundo como un lugar que te puede hacer daño y te quedas a vivir en ese posible peligro. Y entonces que hay una desconfianza que tienes hacia el resto del mundo que si no se trabaja puede derivar en cosas bastante más feas. Y relacionado con esto, yo también quería hablarte porque yo he sido una persona en momentos más estresantes o con ansiedad que estoy un poco a la defensiva. Entonces te quería preguntar si va relacionado con este modo supervivencia de lo que hemos hablado, de esta ansiedad. ¿Qué ocurre cuando nos ponemos a la defensiva? ¿Tiene que ver con esto que estamos hablando? ¿Es otra estrategia o herramienta? ¿Por qué nos ponemos tan así? Yo creo que va relacionado porque al final es lo de siempre, es este estado de hipervigilancia. Cuando nos ponemos en la defensiva con, por ejemplo, una persona que nos hace sentir de una manera que necesitamos defendernos, ¿no?, de aquello que ha dicho o de aquello que ha hecho, al final aquí estamos siendo hipervigilantes con la manera en que nos están hablando, la manera en que están actuando y sobre todo después de que haya como un pequeño, no sé cómo se dice en español, en inglés hay una palabra que me encanta, ¿vale?, que es el trigger, un estímulo que es triggering, un estímulo que es como que es el disparo, ¿sabes? La chispa. La chispa, exacto. Pues eso, la chispa, como cuando se prende, ¿no? Después de prender un poquito esa mecha, todo aquello que vaya ocurriendo por este estado de alerta, lo relacionamos todo con eso. Y esto hace que nos aumente nuestra posición de defensa. A lo mejor incluso no nos estamos defendiendo de lo que nos dice esa persona, nos estamos defendiendo de lo que sentimos cuando escuchamos a esa persona decirnos esa cosa. O sea, esto es importante porque hay veces que reaccionamos ante ciertas cosas que a lo mejor en una situación diferente no habríamos reaccionado así, pero por la situación actual o por tu historia de vida que te hace recordarte a una manera que te trataban cuando eras pequeña, cosas así, ¿sabes? Y tú reaccionas. Entonces, esto está claro que no está mal, es que ponerse a la defensiva tampoco está mal, porque hay muchas veces que es necesario ponerse a la defensiva. Ponerse a la defensiva dentro de unos límites, obviamente. No nos ponemos a tirarnos las sillas a la cabeza. Pero dentro de unos límites, no está para nada mal. Entonces, en esos momentos, ¿qué se puede hacer? Pues a ver, depende. Si podemos permitirnos, ¿no?, dejarnos un espacio para racionalizar, para canalizar, para respirar y ver cuál es la mejor manera de actuar,
pues mejor, ¿sabes? Pero hay veces que esto no es todo de color de rosa, hay veces que las cosas salen de una manera y ya está, no somos robots. Entonces aquí yo creo que una vez explotas, ¿no? Y después dices, vale, ¿qué acaba de ocurrir o por qué he hecho esto o que quiero cambiar mi forma de comportarme, ¿no? Aparte de, por supuesto, ir a terapia es maravilloso porque te ayudan un montón a mejorar estas conductas. Aparte de eso, yo creo que funciona más como dice una psicóloga que a mí me encanta, que se llama Claudia Nicolasa, no sé si la conocerás. Qué fantasía de psicóloga, me encanta. Fantástica. Pues sí, Claudia Nicolasa, a mí me parece una psicóloga de 10, que ella, Claudia siempre menciona que en psicología funciona mucho mejor el aportar otras opciones antes que quitar. O sea, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, en este contexto del estar a la defensiva. Antes que decir que no hay que reaccionar de una manera impulsiva o agresiva o cosas así, antes de decir que no hay que hacer eso y quitar ese comportamiento, intentar de eliminar esa conducta, en vez de intentar eliminar esa conducta, lo que se puede hacer es intentar hacerle ver a la persona que existen otras posibilidades de comportarse, de llevar a cabo ese, o sea, de expresar eso que siente y que además son mucho más beneficiosas para él o para ella. Entonces yo soy bastante partidaria de ofrecer otras vías de reacción para que la persona escoja esas vías en vez de escoger la vía de actuar de forma impulsiva o de forma defensiva cuando hay veces que realmente es algo, como hemos dicho antes, irracional, que no tiene una base del momento, que es algo que viene por un miedo o por lo que sea. Volviendo a una cosa que has dicho, cuando nosotros nos relacionamos y vemos las acciones o lo que nos dice la otra persona, muchas veces lo que nos llega es lo que has dicho tú, ¿no? Es lo que sentimos, no es la intención de la otra persona, es lo que tú recibes, pues a consecuencia de pues tu estado emocional, cómo estés, bla, 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 bla. Y que muchas veces lo que sentimos no es la realidad, es decir, es nuestra realidad en ese momento, pero la intención de esa persona quizá es otra distinta. Entonces, si estás pues a la defensiva, quizá pues cualquier pequeño detalle puede suponer todo un pensamiento que quizá ni existe. Y hablando sobre de ver el mundo según nos sentimos, hay un tema que a mí me está interesando muchísimo y creo que es un tema que se va a hablar mucho y del que tú hablaste un poquito en tus redes sociales y hablas de un término que me gustó muchísimo y me pareció muy interesante, que es la autoestima superinflada. ¿Qué es eso? Pues para mí, teniendo en cuenta primero que la autoestima va relacionada, ¿no?, con tu autoconcepto, ¿no? La imagen que tienes de ti mismo, quién crees que eres. Yo creo que es como que la autoestima es como la valoración positiva o negativa que hacemos de este autoconcepto, de lo que somos. Entonces, a partir de esta explicación, es básicamente una valoración de la persona que somos que se ha ido engordando, ¿no?, alimentando con características que son todas, por ejemplo, estáticas sobre quién eres tú como persona, inamovibles, que no dependen de la situación en la que estamos. Por ejemplo, cuando un niño se le dice desde pequeñito que es una persona increíble, súper inteligente, que es un genio, o que es una persona súper guapísima, que es el mejor de todos, que es el no sé qué, ¿sabes? Cuando aún desde pequeño incluso se te meten estas ideas en la cabeza, que no tiene por qué ser siempre desde pequeño, pero un ejemplo, al final tú acabas creciendo creyéndote, ¿sabes? Lo más. Y eso yo creo que ahora se hace mucho con los niños porque en la crianza actual como que se centran mucho en eliminar cualquier tipo de sensación negativa o de sentimiento negativo de los niños en vez de dejarles sentir. Y esto hace que les haga sentirse que ellos no sienten nada malo, que ellos no tienen por qué gestionar su frustración porque ellos están aquí arriba y al final eso en las generaciones presentes puede ser súper súper perjudicial y es que se ve de hecho ya en la juventud. Y también el hecho de yo merezco mucho. Yo soy mucho y yo merezco mucho. ¿Por qué? Porque yo soy mucho, ¿no? Y sí que es verdad que esto lo estoy viendo mucho en adolescentes hoy en día, sobre todo en temas relaciones, porque, bueno, yo miro contenido por TikTok, por las redes sociales y veo mucho adolescente que pide muchos requisitos para las personas formar parte de su vida. Que dicen, yo quiero una persona con buen físico, que tenga una carrera, que no se relacione con muchos hombres o mujeres, que no suba según qué tipo de fotos, como que ves jóvenes, te estoy hablando de 16, 18, 20, pidiendo una lista de requisitos simplemente porque se creen merecedores de todo eso. Entonces no veo malo tener como una serie de ideas como de personas con las que te quieres relacionar, pero creo que se están pasando un poco, ¿no? Y solo están viendo todo aquello bueno que tienen
Y no sé, me parece un pensamiento pues que, como tú comentabas, de una autoestima que se les va un poco, se pasan, ¿no? Y de hecho, también esto está muy relacionado con que las personas hoy en día, bueno, los jóvenes, no me gusta hablar de los jóvenes en general y estigmatizar a todo un grupo, pero la gente sobre todo que está en redes sociales y que habla de todos estos temas y que influyen en personas sobre todo jóvenes, en las que pueden dejar más influir, ¿no? Por estos pensamientos. Esto tiene que ver eso con que ellos están intentando transformar las relaciones sociales, tanto con amigos, pareja, familia, en una herramienta. Es súper pragmático, ¿no? Como que se está intentando, más que pragmático, es como instrumentalizar a las personas y a las relaciones. Si no me sirves, si no me aportas, aparta, lo típico, ¿no? O aportas o apartas, Dios mío. Y claro, es como que vemos a las personas como si fueran cosas, entes que nos tienen que dar, pero nosotros no pensamos en dar. Es como no tener relaciones para sentir una reciprocidad, para tener a alguien en quien confiar, para tener a alguien a quien ayudar, a quien acompañar. No solo que te ayude y que te acompañe, sino a quien tú también quieras ayudar y acompañar, a quien le quieras dar tus sentimientos más bonitos, con quien quieras construirte. No se busca eso, se busca a alguien que vaya a cumplir esto, esto y esto y que te vaya a proporcionar esto, esto y lo otro. Y si no me lo proporcionas, adiós. Y las personas no somos eso, no somos así, no estamos programados de esta manera. Y es como, claro, todo el mundo me da, pero si tú quieres crear algún tipo de vínculo, tú también tienes que dar. Y está muy bien, ¿no? Saber poner límites, saber quiénes somos y lo que queremos, pero las relaciones son cosa de dos y tiene que haber una reciprocidad. Pero, ¿cómo podemos trabajar esa parte de tener autoestima está bien? Saber quiénes somos y saber que somos personas con defectos también está bien. Entonces, ¿cómo podemos desinflar esta autoestima súper inflada? ¿Qué herramientas o qué tipo de pensamientos podemos usar? Pues yo creo que hay varios caminos, ¿no? Aparte de, por supuesto, en muchos casos ir a terapia, y siempre lo recomendaré, o sea, siempre. Una opción siempre va a ser ir a terapia. Aparte de eso, creo que también es intentar pensar, reflexionar, ¿vale? Sobre por qué tenemos esta necesidad de sentir este ego tan elevado. Y entonces ahí, una vez hacemos esto, podemos adentrarnos, ¿vale? Como en un proceso de intentar ver si actuar de esta manera nos beneficia o no. Porque hay muchas veces que no somos conscientes del daño que nos puede estar haciendo, tanto a nosotros como a nuestras relaciones personales, el actuar de esta manera, ¿no? Con este ego inflado, con esta autoestima súper inflada. Y también creo que es súper conveniente reflexionar sobre el papel que quieres tener tú en el mundo y en las relaciones. Por ejemplo, hay una frase que a mí me encantó, que el otro día vi, y que dije, ¡buah! Me encanta, que no tiene nada que ver con los amigos ni nada, pero creo que se puede extrapolar, ¿vale? Hablaba sobre la maternidad, ¿vale? ¿Quieres tener un hijo o quieres ser madre o padre? Entonces esto es lo mismo. ¿Quieres tener un amigo o quieres ser un amigo? Es que no es lo mismo. Como pararte un momento a pensar, ¿no? ¿Qué quieres ser tú? ¿Cómo quieres que el resto de personas te vean a ti como amigo o amiga? Y pensar si estás actuando acorde a todo esto, que concluyas. Que hay veces que cometemos errores y no actuamos de la mejor manera, pero siempre se puede intentar remediar. Entonces es esto, ¿no? El pensar en ti como amigo, como pareja, como familiar. ¿Qué quieres ser? Y además, esto de tener una autoestima súper inflada muchas veces también proviene de que existe una debilidad, un miedo. ¿Un miedo a qué? A no ser perfecto, un miedo a no cumplir tú un estándar que estás imponiendo por tanto en otra persona para darte algo que no estás pudiendo tú ofrecer. Hay mucho que ver ahí, hay mucho que trabajar ahí. Me ha gustado mucho esto que has dicho sobre quién quieres ser, ¿no? No quieres recibir. ¿Cómo crees que sería una sociedad con personas llenas de una autoestima súper inflada? Pues creo que es a lo que va inclinándose, hacia donde va inclinándose la sociedad, al menos la sociedad digital sobre todo, en las redes sociales. Creo que se va inclinando hacia ahí y es algo que a mí me preocupa porque es que ahora hay un montón de mensajes por redes sociales que yo de verdad que entiendo el motivo, porque las redes sociales al final es como una realidad alternativa en la que vives como en un escaparate y en un escaparate tienes que mostrar algo que venda y tú te tienes que vender como alguien exigente porque tú eres mucho, ¿no? Entonces lo entiendo, pero a la vez me preocupa mucho. ¿Cómo sería una sociedad así? Pues estaría llena de actos de irresponsabilidad, tanto a nivel emocional como a cualquier otro nivel. Incluso se afectaría a un montón de áreas de nuestra vida, al trabajo, al esfuerzo, a las relaciones sociales, a todo, afectaría a todo. Sería es que yo creo que cuando vives de esta manera, ¿no? Con este ego, siempre acabas actuando, mejor dicho, de una manera irresponsable en muchos
en muchas situaciones. Y entonces esto es una bomba de relojería para hacerle daño a muchas personas y hacerte daño a ti mismo y no convertirte en una persona funcional porque estás todo el rato persiguiendo un estándar que es el que tú crees que mereces. Bueno, y dejaríamos de conectar con la gente, ¿no? También. Me imagino una sociedad súper aislada y el mayor de los problemas sería la soledad, que es básicamente, es lo que has dicho tú, es cómo está yendo el mundo. Totalmente falto de empatía, sí. Que es que la empatía es algo que todo el mundo cree que lo sabe manejar o que siente esto de manera súper genuina, pero hay que diferenciar entre una empatía cognitiva y una empatía emocional. Una empatía cognitiva es, por ejemplo, vale, sí, entiendo que estés triste o que estés enfadado o que estés tal por este motivo. Lo entiendo, en que te sientes molesto, entiendo que te sientes así, vale, pero no conecto. Una empatía emocional es me pongo en tus zapatos, de repente me paro un momentito a pensar a partir de lo que sé de ti y de lo que sé que te está produciendo este sentimiento y conecto con ese sentimiento de que tú estás viviendo. Y entonces digo, vale, comprendo que te sientes así. Ya no es que lo entiendas, es que lo comprendes bien, lo integras. Y a partir de esa integración tú cambias o, bueno, escoges, mejor dicho, una forma de dirigirte a esa emoción que está experimentando la otra persona. Wow, y eso entiendo que requiere mucho trabajo. Yo, claro, siempre me he considerado una persona empática, pero me di cuenta que había que trabajarme. Me acuerdo en una situación así, lo que has comentado de esta empatía más cognitiva o más emocional, porque tuve una amiga que un familiar lejano falleció y ella está muy triste. Y yo en ese momento era como, entiendo que estés triste porque yo también lo estaría, pero a la vez no sentía esa empatía emocional que creía que iba a sentir en ese momento. Entonces yo la acompañé como pude, pues sí que es verdad que en esa situación me di cuenta, oye, pues quizá la empatía también se tiene que trabajar y no es algo que, bueno, sí, yo es que soy una persona muy empática. No, o sea, ¿la has trabajado? Uy, eso se dice mucho. Se trabaja, imagino, ¿no? Porque si no, ahora me estoy sintiendo una psicópata y espero que no. No, no, por supuesto que no, no, claro, claro que se trabaja. Y esto, al final, mira, como todo, es depende del patrón que tú sigas. Si en un momento dado no has podido sentir una empatía emocional fuerte, no quiere decir que no la sientas nunca o que no seas capaz de sentirla. Hay momentos en los que, pues, por circunstancias, no estás en esa sintonía, pero no quiere decir que no lo estés en un rato, en unos días, o que no lo estés en otras situaciones que tengas que vivir. Todo esto se basa en patrones, ¿vale? Y en frecuencia. Luego, es claro, la empatía emocional para mí, yo sin ser psicóloga, te digo que para mí la empatía emocional es algo que debe verse desde la otra persona. Algo que hacemos mucho y de hecho yo también lo hago, O sea, esto es como todo, o sea, lo que se dice de en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Es como que se entiende, pero también me cuesta a mí, ¿sabes? Hacerlo, que esto es la verdad. Pero es normal que cueste porque es muy complicado tener una empatía emocional súper genuina porque al final choca muchas veces con conflictos internos y bueno, es un poco complicado, pero se puede perfectamente. Vale, esto lo hacemos mucho, ¿vale? Lo que estaba diciendo, que es el decir, vale, entiendo cómo te sientes porque yo me sentiría de la misma manera. Eso yo lo he hecho 1000 veces. Pero claro, entonces es como, vale, pero si, claro, si tú en realidad, vale, en ese momento te sentirías así, pero a lo mejor en otra circunstancia, tú no te sentirás de esa manera, tú reaccionarías de otra. Entonces ahí, ¿qué pasa? Que no puede haber empatía, porque tú no te sentirías de la misma manera. La cosa no es, vale, entiendo que te sientas así porque, buah, yo estaría igual. Es más entender, entiendo que te sientas así porque por lo que yo sé de esta persona, en este caso, por ejemplo, por la relación que tiene con esa persona, por su historia de vida familiar, por lo sensible que es, por lo que sé que ella siente cuando ve, yo que sé, cualquier cosa, entiendo que se sienta de esta manera, pero por lo que ella transmite, por quién es ella, no porque yo me sentiría identificada con ese sentimiento si me ocurriera lo mismo. Bueno, y también es conocer también mucho a la otra persona y cómo canaliza sus emociones. Porque yo tiendo siempre a pensar, ostras, estoy entendiendo perfectamente lo que estás sintiendo porque justo a mí también me pasó y yo me sentí igual. Yo tiendo a hacer eso porque es la forma como más fácil, ¿no? Y sencilla de saber empatizar porque es como, vale, yo lo he vivido, yo sé lo que es. Pero, por ejemplo, como te comentaba el ejemplo de mi amiga, como yo no he sufrido algo así, claro, no sabía cómo reaccionar o lo que se siente. Exactamente.
y no pasa absolutamente nada. Al final son tus herramientas con las que dispones en ese momento. No pasa nada. No quiere decir que no seas una persona con empatía ni nada. No quiere decir eso. Simplemente quiere decir que en ese momento, por lo que sea, no lo has experimentado de esa manera o no has podido canalizarlo de la forma que a lo mejor tu amiga lo está sintiendo, porque no es lo mismo que tú, porque ella está viviéndolo y tú no lo estás viviendo. Empatizar, intentando identificarte tú con esa sensación, con ese sentimiento de la otra persona, sí que es empatía. Pero hay veces que esto no resulta, pero esto no quiere decir que la empatía no tenga lugar, no tenga cabida en esas circunstancias, porque nos queda pensar en lo que siente la otra persona y alejarnos de lo que yo haría o cómo yo reaccionaría. Eli, para terminar, me gustaría que nos recomendases algún libro que te guste o te haya inspirado y una frase a ti que te motive y pues que te guste mucho. Pues mira, vamos a empezar con la frase. Una frase que desde siempre me ha gustado mucho, es súper típica, la conoce todo el mundo, pero es que me gusta mucho. La típica esta de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es preciosa. Pues me encanta, sobre todo porque ni siquiera, poniéndonos en todos los casos, ¿vale? Posibles, ni siquiera cuando tienes un camino, un plan trazado y sabes más o menos los pasos que tienes que seguir, hasta que no te pones a caminar esa senda, ¿no? No sabes realmente el camino que existirá. Entonces, hasta cuando tú sientes que sabes lo que va a ocurrir o qué camino quieres seguir, hasta que no te pones a andarlo, no sabes realmente lo que es ese camino. Y luego el camino se te va por un lado que no imaginabas, pero te encanta. Y de hecho esto también se puede relacionar con la motivación. El hecho de que no tienes que esperarte a ver un camino de motivación, sino que hasta que tú no empiezas a hacer una cosa, la motivación no llega, porque la motivación se construye, se transforma. Entonces, es como que siento que es una frase que se puede aplicar a un montón de cosas. Y ahora el libro, a ver, ¿qué libro nos recomiendas? Aquí voy a quedar fatal, pues es que no leo nada. Igualmente, el último libro que me leí, ¿vale? Ojalá te pudiera decir un libro súper guay, súper inspirador, pero es que no. Es que de verdad. El último libro que me he leído, ¿vale? Se llama Sesgos Cognitivos, ¿vale? De psicología. Ujú. Y me encantó, porque es como que te da una perspectiva diferente de la manera que tenemos de percibir el mundo. Y me parece muy chula. Y no es súper técnico ni nada de eso. Qué guay. Ese libro, pues seguramente es súper interesante para la gente que le guste la psicología. Yo me lo guardo porque me guardo un montón de libros y nunca se sabe. Quizá me lo leo. Eli, ha sido un placer tenerte. Me ha hecho mucha ilusión, la verdad. Me ha encantado esta conversación. Te explicas súper bien. Y ¿te gustaría pues explicar a mis oyentes si tienes redes sociales, si haces algún proyecto, alguna cosita que, pues si quieren saber más de ti, dónde pueden ir o alguna cosita? Sí, claro, me encantaría. Nada, yo, bueno, tengo mis cuentas personales o mi cuenta personal de Instagram, pero en realidad lo que más me gustaría que siguierais es a mi cuenta de psicología que se llama @estusicología. Bueno, a lo mejor se escribirá, ¿no? Abajo, en la descripción. Sí, lo pondré en la descripción, sí, sí, en el título, todo, lo sabrán. Pues me encantaría que echáis un ojo a la página porque al final soy una estudiante y me gusta mucho ya no solo a nivel profesional sino también a nivel de ayudar a las personas y la verdad que me haría muchísima ilusión poder ayudaros un poquito en vuestro día a día. Qué guay. Pues muchísimas gracias. Espero que os haya gustado muchísimo esta entrevista y ya sabéis, nos vemos el viernes que viene. Adiós. Hasta luego, adiós.